Bienvenidos a Amanecer con Dios. ¿Entiendes lo que cantas? Una pregunta parecida le hizo Felipe a un hombre etíope que había venido a Jerusalén para adorar y ahora volvía leyendo al profeta Isaías. Cuando Felipe se acercó, le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Ciertamente no entender pone a la persona en un grave peligro espiritual. Jesús dijo que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Como el hombre etíope rogó a Felipe que subiese y le explicase, su mente fue abierta ante la explicación de Felipe y entendió que debía aceptar al Cristo del cual estaba leyendo en las Sagradas Escrituras. Lo entendió de tal manera que él mismo pidió a Felipe que lo bautizara, hecho lo cual siguió su camino gozoso. Hechos 8:26 al 39. Hoy queremos tratar esta pregunta: ¿entiendes lo que cantas? En algunos círculos cristianos no se discierne bien cómo cumplir el propósito divino de que seamos para alabanza de la gloria de Dios. Aquí traemos algunas consideraciones muy relevantes al respecto. La primera es que los cristianos somos real sacerdocio. Estamos llamados entonces a ministrar gloria, alabanza y honor al Dios que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. David comprendió claramente ese propósito. Por eso, cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén, puso, dice la palabra, delante del arca del pacto de Jehová, ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Primero de Crónicas 16:4. El versículo 27 muestra que Asaf y sus hermanos debían ministrar de continuo delante del arca de Dios. Segundo, al no entender lo que leemos en la Biblia sobre la gloria debida al nombre del Señor, se asume erróneamente que alabar y adorar a Dios está acaso siempre relacionado con cantar. Por ese desentendimiento, en algunas iglesias se le llama cantar a aquello que se debía llamar ministración de alabanza y adoración. Si le preguntamos a un feligrés de ese tipo de iglesias cuáles son las partes principales de un servicio cristiano, posiblemente diga la parte de cantar y la parte de predicar. Evidentemente, quien así responde no entiende lo que lee, mucho menos lo que canta. Esta crisis demostrada en una respuesta semejante nos lleva al tercer punto. Alabar y adorar a Dios no necesita el canto para ser logrado. Pero si se hace a través de esa expresión bíblica melodiosa, entonces solo se le debe llamar alabanza y adoración a aquellos cánticos cuyas letras están dirigidas a Dios y están cantados esos cánticos por personas que han nacido de nuevo. Por tanto, para entender lo que cantamos, tenemos que entender lo que leemos. Así que, antes de definir si nuestras melodías son alabanza y adoración, debemos revisar su contenido. Aquí les damos algunos ejemplos. El rey Josafat fue instruido por el Espíritu de Dios para que, al marchar a la guerra contra los enemigos invasores, pusiese a alguno de los levitas que alabasen al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Así que lo que cantaban no eran canciones de ánimo al soldado que marchaba a la batalla. Por el contrario, eran cánticos de un sentido vertical dirigidos a Dios. Era de esperar entonces lo que aconteció. Al cantarle al Señor, cada expresión dirigida a su grandeza regresó convertida en milagros de salvación, enemigos vencidos y el pueblo de Dios recogiendo un gran botín de sus adversarios. Así aparece en 2 de Crónicas 20:19. Otro ejemplo lo hallamos en Pablo y Silas, quienes, maltratados físicamente bajo el azote de la persecución por causa del Señor, presos, hacinados en el calabozo de más adentro y con sus pies sujetos al cepo a medianoche, cantaban himnos a Dios. ¿Entiendes lo que lees? Himnos a Dios no significa cantar vanas repeticiones. Eran melodías cuyas letras y propósito estaban enfocadas a la glorificación del Dios verdadero. Al colocar al Señor como el centro de la adoración y hablarle con cantos de alabanza, su poder se hizo manifiesto, trayendo a sus siervos libertad
y salvando al carcelero y a su familia. Hechos 16, 22 al 34. Por último, al leer Efesios 5, 19, oímos a Pablo decir que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice que este es un método eficaz para ser llenos del Espíritu. ¿Entiendes lo que lees? Tal mandamiento incluye cantar las escrituras expresadas en los salmos. Muchos de esos salmos fueron dirigidos al Señor para proclamar frente a Él su magnificencia. Amados, cuando entendemos lo que leemos en la Biblia sobre el deber de alabar a Dios, entendemos también cómo cantar, de modo que podamos decir cual Pablo: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Al cantar así, seremos celosos de no ser distraídos por ruidos, personas irreverentes o por las presiones de los pensamientos que intentan asaltar nuestra mejor adoración. Pidamos a Dios que podamos entender lo que leemos para poder entender lo que cantamos. Entonces nos será fácil unir nuestras voces a esas palabras entonadas en la esfera celestial. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos.